En el capítulo 6 encontrábamos un salto en la historia. De nuevo entra a escena Daniel y este entrar en escena era para dar un mensaje muy fuerte. Lo que el Señor había anunciado que iba a hacer en los primeros capítulos sucede ahora. La que parecía indestructible y siempre fuerte Babilonia ahora va a sucumbir delante de dos enemigos que se están juntando para atacarlo al mismo tiempo. Ninguno de los dos tenía la fuerza militar o política para poderle hacerle frente a la que era Babilonia. Pero ahora los toma por sorpresa. Y en medio de todo esto, Daniel es el más beneficiado, porque no solamente vuelve a la escena política, sino que tiene mucha gracia delante de las autoridades, mucho respeto. Hola, don Omar, bienvenido, doña Lili, ¿Cómo están? bienvenidos. Por la Hola, gracia de Dios, bien. Siempre un Pues gusto sí, verlos. llegamos tarde porque tenemos una convaleciente en la casa. Ay, 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 ay. La perra, no, Lili no está muy bien. Ah, yo estoy otra vez. Y Lili y yo estamos saliendo de un resfriado y a Lili, como otras ocasiones, anda por... Mm, Ay, sí, otra vez, Lili. bueno, vamos a hablar ahora al final por tu voz. Buenas noches. Hola, ¿cómo está, Buenas doña noches. Isa? ¿Cómo les va? Noches. Muy bien, gracias al Señor. Y ahora que la vemos, mejor Adiós. todavía. Qué bendición. Estamos en Daniel capítulo 6 del versículo 10. Vamos a tratar de cubrir hasta el 28 para finalizar. Y lo Ok. vamos a leer hoy en nueva traducción viviente, Excelente. ¿sí? Pero Ah, qué cosas, ¿verdad? no voy a contar quién influenció la decisión, pero vamos a continuar. Ah, Bueno, vamos a empezar a leerlo en el versículo 10 y luego hacemos nuestros cuatro pasos juntos. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó,
Que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no hiciera daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso, y no tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel, y lo hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron, aún antes de que llegaran al piso del foso. Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordenó que mi reino, toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Mis hermanos, hasta me emociono con solo leerlo. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, empezamos buscando palabras repetidas. No era hasta el 28. Hasta el 28, sí. Te Falta un falta. poquito. Faltó. ¡Ay! Porque Pues, falta lo mejor todavía. Me faltó Solo la dos. alabanza. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel de los poderes del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro en el persa. Persa. Me faltó la parte más bonita. Qué increíble. Claro, La mejor parte. la mejor parte. Bueno, Fue 16. Del 10 al 20. del 10 al 28. Entonces busquemos palabritas importantes que queden allí. Aunque ustedes pueden tener otras versiones y encontrar otras palabras repetidas, no hay problema. Aquí Oraba 3 veces. las marcamos. Esa es una importante. Oraba 3 veces al día. Ujú. 3 veces al día. Que está más abajo. Oraba 3 veces al día. Está en el 13. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Ujú. Sí. Que es muy misterioso esto. En el sentido de que en este tiempo de exilio y conquista, no habían nacido o no se habían consolidado, mejor dicho, las sinagogas fuera de Israel. Entonces, que él orara 3 veces al día era algo muy de su disciplina propia. Ujú. Bueno, Abrogado. Dios. Abroga, arro- arrojado. No, Cierto. abrogado. Abrogada Abroga. la ley. Pero es en el 8. Es del 10 en ¿Y, el y en qué ocho. versículos? Estoy un poquito más atrás. Ajá. Sí, ¿en qué versículos, don Carlos? No, estoy un poquito más atrás. No, yo llegué tarde, entonces. Ah, sí. Perdonen. Detrás del palo. No se preocupe. Ah, Es que hay una frase muy Sí, similar es la maldición. aquí en esta Arrojado, versión. cuando lo arrojaron al Sacaron. león. Encontraron. Creo que en el versículo 15 y que también habla de la ley, según la ley de los medos y persas. Vale. En el Sí, esa es versículo la 15. repetida. Ujú. Sé que por ahí debe andar, pero me dicen si la encuentran antes que yo. Según la ley de los medos y persas. Sí, está también en el versículo 12, sí, 12, donde dice, sí, contestó el Ajá. rey. Ahí Oficial después, de los medios. esta decisión Y de sí los que hombres. es una ley, exacto, por donde tiene el cursor ahí en adelante. Esa era. Y debe haber otra, porque me acuerdo que eran Sí. 3. 3 veces si viene. 12.
pero no sé en Después dónde. En el, no sé, en el 15, en el 12. está en el 15, sí. En el 15 y había otra. Las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por rey. Sí, pero está en el versículo 8, antes de... Ajá, era en el 8. Era en el 8, Ahí parece. estaba yo también. Ahí estaba Carlos también. Ah, En el ¿ves? ¿Ves que era la misma? Sí, sí, sí. Era la misma. Ujú. Ese era el que decía abrogado, sí. Abrogado. Eso. Y eso es básicamente el sentido de esta frase. Es que había mucho miedo porque los medos y persas van conquistando, entonces, ¿cuál ley vamos a aplicar? ¿La de los medos o la de los persas? No, es que vamos a hacer una coalición de las leyes. Entonces aquí estos astutos están manipulando al rey diciendo, esta ya es la primera ley de los medos y persas y no se puede quitar, no puede Ajá. modificarse, ¿sí? Pero justo, muy bien. Ajá. En esta versión que usted tiene dice que no puede ser revocada. Está al final del 12 y al Ajá, final del 15. tiene Pero dice, razón. el rey puede ser modificada, dice, en vez de... Ajá, aquí en el versículo 15 no puede Dice ser modificada. modificada. En esta Ujú. versión dice abrogado, en Reina Valera. Ajá. No puede ser Ah, abrogada, puede ser abrogado. En el 14, ok. en el 12 y 15. 12, 15. Muy bien. En la Ok. versión que yo tengo, en vez de abrogado, aparece derogado. Derogado. O no se puede alterar. Sí. No puede Sí, alterarse. básicamente son sinónimos, ¿verdad? sinónimo. Ujú. Sí. Sí. Muy bien. Am, no sé si habrá otra. De manera que fueron los recordaron el decreto. Decreto. Sí, esta es la otra. No es la misma palabra porque Nueva Traducción Viviente es una traducción que evita repetir palabras, pero en el original tenemos lo mismo. Le recordaron el decreto. El ¿Sí? decreto, sí, la nueva No versión es que se internacional le, habla de sí, no es que al rey se le olvidó, es que lo están manipulando. Ujú, Exacto. sí, el último exacto. lo dice. Sí, sí, sí. Aquí en la 13 dice ni acata el edicto. El En el edicto dice. 13, En el 13 de la Reina Valera dice ni acata el edicto que confirmaste. Y en esta otra, ajá. la 13 viene diferente, dice. Ni a usted ni a su ley, dice esta versión. No hace caso tenía su ley. Sí. Lo voy a poner en rojo porque transmite la misma idea, solo que tenemos muchos sinónimos, ¿verdad? Pero sí, Ah, ellos van escalando su nivel de manipulación. Primero le recuerdan la ley y ahora cuando vienen con la acusación, le dicen, es que ya no está solamente la ley en juego, es que no te están haciendo caso. Ya es un tema que rascando el orgullo. No le Hay, hacen caso hay desobediencia. a la ley. Eso, Sigue orando a su Dios 3 veces al día. hay rebeldes. Al oír esto, el rey se angustió. Bueno, abrogado está en el 12, perdóneme que le atrase, en el 12 y en el 15, ¿verdad? Y yo antes andaba por el 8, pero ya me... Sí, sí, sí. Lo puse Ok, aquí en rojo. Rojo, ok. porque esta versión dice le recordaron, pero es la misma idea. Ujú. Y oraba está en el 10 y orando está en el 11. Ajá. Orando y pidiéndole a Dios, es cierto. Esto se nos había ido. Esta repetición. Sí. Ya se puso el día, Calvito, ¿eh? Ya pasó del 8 al 11. Qué bueno. Sí, sí, señor, sí, señor. esos días. Estoy tratando de alcanzarte, mi hermano. En el 17 viene varias veces sello, dice yo. Los Sí, sellos, sus sí. sellos. Su sello real, ¿sí? Anillo. Los sellos de sus nobles. El rey Ajá. selló la... Esta repetición es muy importante porque ahí es donde se confirma la condena. Entonces, en el 17 puse sello real, el sello de los nobles y el rey selló. Esas tres.
Esas tres las dejé allí. El foso de los leones también, que está en el 11 En el 11 es cierto, y en el el foso. 16. En el 11. El Ah, 11. No, no, ¿verdad? O en el 11 no. no. No, en el 12 es que está. Hace el 12, Ajá. perdón. Se ha echado en el foso de los leones, sí. Sí, sí, sí. Y está Sí, en en el el 12. 16. Y en el 16, está muy bien. Vamos a ver. Ajá. Al foso de los leones. Ujú. Muy bien. Foso y boca de león es más o menos como lo mismo, ¿no? ¿O qué le parece? El, Foso También. Es que el foso era una cavidad en la tierra. ajá, y la boca, ajá. ajá. El El foso y la 19. boca del foso es una Sí. parte del foso, ¿verdad? Es la misma idea. Ujú. Ajá. Sí. Foso Sí. de los leones 16 también. O sea, es la misma estructura. Eso es lo que Ajá, está quiero hablando decir. del mismo sitio. Ajá. Foso La de los misma Sí. leones. situación. Pero voy a ponerlo porque En el quiero hablar un 19 poco de también eso está después. foso de los leones. En el foso. Ajá. Sí, esos dos los acaba de señalar. Ujú. Hay una repetición muy importante En el 24. que, que nos queda por allí en el 24 también. Ajá. No sé si la pueden ver en el versículo 20. Bueno, en el 16 es la primera vez que se repite. Tu Dios. Tu No sé si Dios. la ven. Dios. Ajá. El Ajá. Dios tuyo, dice aquí, el Dios El tuyo. Dios tuyo. Ese puede El ser escudo, también. tu Dios, en el 20. El Dios tuyo, dice en el 20 y Eh, en el en 16. el 20 y en El cuál Dios otro. tuyo. Entonces está 16. En el 16. 16. Ajá. Ok. Voy a ver si hay alguno aquí abajo. No. lo que estás. En el 23 dice su Dios. Ajá. En su Dios. Sí, esta versión viene su Dios, pero en esta viene el Dios tuyo. El Dios suyo. Ah. Esa es Reina Valera, ¿verdad? Me Sí, imagino. Reina Valera. Ujú. El Dios viviente. Me gusta lo que hace Reina Valera ahí. La verdad que sí. No sé si han visto la repetición de reino y reinado. Su Ujú, reino, sí, mucho. Sí. hay al final, ¿no? Su reino, el reinado de Darío, reinado de Ciro. Al final. Mm, El Sí, 28, sí. Ujú. sí. Otro verbo muy importante, muy clave para el Evangelio. Él rescata y salva. Ujú. Dentro de este poemita que está dentro de esta historia, Rescata y salva a su pueblo. sí, Él y ha rescatado a Daniel del poder de ha, los leones. ha rescatado a Daniel. Sí, salva y libra, según esta versión, ha librado a Daniel. Salva y libra. Esto es muy, muy, muy bonito. Ujú. El verbo que En, tenemos ahí, Rupert. en el 14 se da esa misma relación porque en esa ¿Sí? versión, en el 14 habla de que se deprime mucho y se propuso salvar a Daniel y que durante todo el día buscó la forma de librarlo, dice. Ujú. Librarlo. Ujú. A menos en la nueva versión internacional, la palabra ahí Librarlo se aparece pierde. como salvar y salvarlo. Es la- Exacto. Y esta repetición de estos dos términos que son muy similares nos permiten ver un contraste muy poderoso. El rey se angustia y busca una forma de rescatarlo y no lo logra. Ujú. Y su reino tiene fin. Y el contraste es Dios sabe cómo salvar y rescatarlo y su reino no tiene fin. Entonces Ujú. vemos estas dos personajes que son antagónicos de alguna forma, solo que un rey no tiene el poder que tiene el Señor, ¿verdad? Pero esa es la idea de por qué usa ese poemita aquí.
Es interesante ver ahí el 14 que aunque lo que Daniel hizo a los ojos de ese montón de malhechores, ¿verdad? Era algo que ya estaba ahí dado, punto. Había que tomar la decisión y listo. Y el rey, si usted lee el 14, deja ver que él duró horas tomando la decisión. No tomó la decisión inmediatamente. No, fue muy agónico. Mainator, en el 17 me llama la atención que dice que trajeron una piedra y lo colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Ujú. Ok, Me llama mucho la atención esa parte, porque él selló, como diciendo, aquí nadie va a sacar a Daniel, porque Daniel va a salir victorioso de todo esto. ok, este puede ser una interpretación. Vamos a dejar la pregunta allí. Ajá. Vamos a dejar una pregunta aquí en por qué el rey dice lo que dice. Ujú. Aprovechando. Aprovechando de una vez. De una vez. Ah, no sé si encuentran otra. Yo creo que no hay. Pero Mm, bueno, aquí teníamos otro reino. el reino de, Ajá, mi reino. el reinado de Darío. Ah, no. Ok. Pienso que no hay otra. No hay Tiro. otras, pero si encuentran otras, no hay problema. Ahí las vamos. Vamos a nuestro paso 2, que es muy interesante en esta porción. ¿Qué personajes encontramos y qué podemos ver de ellos? A Daniel, por supuesto. Daniel, Daniel, el rey. Rey, El rey. Dios, tenemos a Daniel. Está Jerusalén también. Eso es Jerusalén. muy interesante, ¿sí? Se orientaba hacia Jerusalén. Es Ujú. un lugar y en las visiones va a ser muy importante porque se va a personificar este Aquí lugar. es. Y por supuesto a Dios. Dios, pero Dios aparece con varios nombres. Con ¿Cuáles varios. son? Tenemos a Dios. ¿Mm? ¿Y qué Viviente. otro? Dios viviente, Eso, Dios viviente. El Dios tuyo. El reino jamás será destruido. Voy a señalar ese. ¿Qué aprendemos de Dios allí? En El esta reino jamás descripción. será destruido. Permanece para siempre. Su Ah, eso dominio no más. tiene fin. Ajá. Esas son cosas muy importantes. Rescata Realiza señales y milagros. y prodigio. ¿Sí? Rescata y salva. a su pueblo. ¿Verdad? Sí. Eso. Entonces aprendemos de Dios estas 5 cosas en medio de un poema que no lo está diciendo cualquier persona, no lo está diciendo Daniel. ¿Quién está dando este poema? El rey. El El rey. rey. Ajá. El rey pagano. Ujú. Y esto es lo interesante de Dios en la Biblia. Cómo recibe alabanza de gente de su pueblo y recibe ¿Y de qué? alabanza de lugares donde nadie se esperaría que reciban, Ah, am, que vengan alabanzas. ¿Sí? y Minor, y aquí no apunta a Jesús, así como que dice que su reino jamás será destruido, hablando de lo que Jesús va a establecer. Ajá. Eso, Ajá. casi que tenemos una tentación por recitar o repetir las palabras del autor de Hebreos, ¿verdad? Ujú. Ujú. Cuando él está mostrando todos los héroes de la fe, ¿verdad? Y al fin y al cabo lo que está haciendo en la historia es relacionándolos con Jesús. Jesús estuvo con cada uno de ellos y, y es muy interesante. Ok. Ujú. No sé qué otros personajes ven. Vemos. Veo que habla de Daniel
como dice, hijos de los cautivos de Judá. No sé en esta versión cómo viene acá. Estoy en el versículo, en Reina Valera, pero estoy en el 13. Ah, sí, sí, Dice sí, aquí, sí, sí, uno de los cautivos de Judá, dice aquí. esa. Cautivos de Judá. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted. Exiliados de Judá, dice la nueva versión internacional. Esa, Es una esa. forma de verlo porque, de ahí, a final de cuentas, fue una gran parte del pueblo. Pero ¿por qué ustedes creen que ellos se refieren a Daniel como el cautivo, el esclavo? ¿Por qué usan esas palabras? Para bajar el estatus. Nunca lo Es reconocieron como gobernador. exactamente, exactamente. Pero era el Es- segundo a cargo, ajá, ¿verdad? exacto, Pero, pero es diferente ujú, a mostrar una acusación a alguien usando los títulos de excelentísimo y otra cosa es hacer una acusación a alguien usando sus títulos de esclavo. Ajá, claro. Entonces, Sí. políticamente la supieron armar. Sí. Sí. Minimizaron. ¿No se les recuerda algo? al diablo que es un astuto. Sí, pero en el Nuevo Testamento hay una historia muy similar. Sí. Sí, claro, cuando los judíos cuestionaban a Jesús, Exacto, exacto. Él se había revelado ya como el Hijo de Dios y no dicen el Hijo de Dios. El Pero título va a ser, el título va a ser algo despectivo. Este que dice ser y que viene de tal lugar. Muy bien. Entonces vemos muchos ecos de Jesús en el texto. Ajá. De ahí, Sí. perdón que meta la pata. Eh, es interesante cómo se liga la historia, porque al final de cuentas se habla de los exiliados de Judá, ¿verdad? Como esclavos de los persas. Pero si nos vamos a ese pasaje, cuando los judíos increpan a Jesús ante Pilato y gente, cuando son confrontados, en algún momento los judíos dicen que no hay otro gobernador o Dios más que César. Dejando ver su estatus de esclavos, ¿verdad? Que no Ujú. hicieron más que hacer lo que hicieron con tal de salirse con la suya, como lo hicieron esos tipos con Daniel, que hicieron cualquier Es, cosa con tal de salirse con la suya. lo importante es deshacerse del personaje incómodo, ¿verdad? Ese era el objetivo. No importa si hay que alabar al que consideramos nuestro enemigo, no importa si hay que falsear la verdad, no importa. Aquí sí vemos que para ellos el fin Es un justifica astuto. los medios. Muy bien. Es la astucia que tenían ellos. Ujú. Magnito, no sé si en el 11 pusieron aquellos hombres que fueron los que acusaron a Daniel. Son personajes también. Eso, sí. Esta versión Ciro, dice los funcionarios. Aquí dice los Ciro de funcionarios. Persa, Ajá. Es Ciro, Cierto. ajá. Muy Voy a cierto. ponerlo abajo. Tenemos entonces Ciro y a Darío. Estos dos míticos personajes, ¿verdad? Mm. Um, Habla de un Díselo, ángel también, ¿verdad? En el ¿en qué 22, versículo? Ah, 22. Aquí no. En este no habla de un ángel. Cuando sí, él dice, sí, claro. Dios envió a su ángel para cerrarle la boca. Sí. sí. Ajá. El ángel. Que tenemos una palabra muy, muy compleja de traducir, porque puede ser el singular y el plural sale igual. Ah, sabemos que es singular porque los verbos que siguen están en singular, entonces es un ángel, pero es en una palabra, un término que puede ser traducido muy genéricamente como su enviado, Mm. pero es muy misterioso en el sentido que no tenemos nombres, no hay una caracterización tampoco de este personaje, pero bueno, es una buena observación. Envió a su ángel. Y Podríamos como es ver. un, perdón, Perdón, siga, siga.
No, yo quiero escucharte, por favor. Que podríamos poner allí una pregunta, podrías hablar pensando que ese ángel sea el mismo ángel que estuvo con los otros tres. O sea, ¿se acuerdan que había un cuarto ángel cuando estaban en el fuego? En el horno. Ajá. En el horno. Sí, sí puede ser. Vamos a hablar de eso. Okay. Vamos a hablar de eso. Muy, muy interesante. Bueno, ya tenemos entonces a los acusones, a Daniel, a Dios, al ángel. Hay otro personaje allí también. Bueno, tenemos a Darío, a Ciro, pero hay otro personaje. Los Sí. leones. A los más tristes allí, la esposa y los hijos. Ajá, que Qué llegaron juicio acá. más duro eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. eso, toda Vamos la a familia. ponerlos. Sus esposas con sus hijos. Qué duro. Sí, estos son personajes secundarios y son Secundarios, sí. Ujú. son importantes dentro de la narrativa. Podríamos dejar la pregunta de por qué se condenaban a sus esposas y a sus hijos si eran ¿verdad? inocentes. Ajá. Sí, Esa es buena pregunta. muy bueno. Bueno, creo que tenemos ahora sí todos. Bueno, casi todos. Nos falta un personaje también. Ya pusiste a los acusones o algo así que Ajá, dijiste, como los los, nobles. sí, los puse arriba. A Ah, los ok. acusetas, dice A Lucas. las ajá. ¿Cómo se llaman allí? Los Los funcionarios. funcionarios, Ah, A los Kikos. Te voy a a acusar. los hijos. Sí. Pero nos queda un solo personaje que generalmente cuando leemos este texto o todo el Antiguo Testamento, siempre se nos van y son muy importantes. Los pueblos, naciones y lenguas. La gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Ese es un gran 25. personaje, Ujú. sí. Porque a veces tenemos la visión de que el Antiguo Testamento es la odisea del pueblo de Israel. Pero no, realmente es la odisea de Dios de comunicar su evangelio a gente de toda raza, nación y lengua. En el 25. ¿Sí? Muy bien. En el 25. ¿Cómo dicen sus versiones? ¿Qué dice? Escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Sí es. Dice en la Reina Valera. Sí, en la nueva versión internacional En toda igual. la tierra. Ujú. A todos los Y pueblos, naciones y lenguas de este mundo. de este mundo, sí, de verdad, es bastante genérico. Ellos se creían de verdad que estaban con todo sí, el mundo a sus pies, creo. Porque dice que el mundo entero. sí, En toda la Sí, tierra dice. para Y ellos. lenguas que habitaban en toda la tierra. El mundo poblado y conocido. el mundo poblado y conocido. Pero en otras partes hemos asociado a cuando se comunica después de que Dios hace algo, el edicto, la notificación del rey de Babilonia eh, era siempre comunicar a las naciones que estaban bajo su reinado. Pero acá, en medio de esta transición política ciro-persa y esta opresión a Babilonia, este comunicado es todavía más genérico. Entonces vemos como cuando uno toma una piedra y la tira en un vaso de agua, que primero cae y vemos que hay una onda, después se hace otra onda y otra más grande. Eso es lo mismo que está pasando en el libro de Daniel. Todo empezó con unos jóvenes que estaban entrando a un periodo de esclavitud y ahí Dios interrumpe. Pero vemos conforme van pasando los capítulos que esta buena noticia del Dios que actúa en medio de los hombres tiene que ser conocida. El Evangelio está corriendo en el libro de Daniel. Bueno, dejo de predicar y volvemos al estudio. Disculpen. Tercer paso, preguntas. Está bonito. Preguntas al texto. Hay una que me ha inquietado desde el principio que leí esto. Está muy adelante, pero yo de una vez la voy a Claro que hacer. sí. ¿Por qué el rey ayunó? Oh, Y el sí, 18, en el 18. sí.
El 18 dice que él ayunó, se acostó, que no comió nada, ni quiso Sí. también música, ni entretenimiento, ni nada. Ujú. May. Pasó la noche en ayuno, dice. Rezó toda la noche en Mi, ayuno. Está curioso, mi ¿no? hermano, Brandon, dígame. Yo tengo dos preguntas. Una Ok. es, ¿qué era el sello real y el sello de los nobles en sí? Ujú. Y la otra, Ah, quizá no tenga mucha importancia, pero me da igual curiosidad. ¿Cuáles eran como los entretenimientos del rey que él no, que él los omitió por esa noche? claro. Si no había Netflix, ¿qué era lo que hacía este hombre? Qué buenazo. En el mismo versículo 18 era, En el ¿verdad? 18, en el 18 está el Ajá. entretenimiento. Mainitor, ¿y por qué la habitación de la planta alta era donde oraba Daniel? Ah, esta es buena pregunta. Sí. Ujú. Para que lo vieran. Sí, no puede ser. Porque Puede tenía las ser. ventanas abiertas. Esa es la pregunta que iba a hacer. pero ¿Por qué eso es oraba con del las 10, ventanas señor abiertas? Melania. Sí, ese es del 10. Está como Carlos Calvo igual. El 10 No, es del ¿Por 10, qué? sí. Porque del 10 empezamos. Mm, Disculpe. Ajá. Y el clima Está ya no retrasado yo permite entonces. ventanas cerradas. Ve, ya me están regañando. Pero dice aquí que y abiertas las ventanas de su Sí, cámara. y Que daban hacia, hacia Tuvo y hacia atención. orientaban hacia Jerusalén. Podríamos poner una pregunta sobre por qué el detalle de las ventanas, o no les Ajá, llama la atención. también. Sí, A mí sí, sí, por eso yo le decía, tanto la planta alta como las ventanas abiertas. ¿Y por qué Mm, hacia Jerusalén, siendo que Jerusalén estaba destruida para ese tiempo? sí. Ujú. Qué Y interesante pregunta. digamos, ellos sí, podían escucharlo, orar, porque dijeron que daba gracias a Dios, o sea, como ellos sabían que oraba. qué sapos, ¿verdad? Porque sí le dice que pidiéndole a Dios que lo ayudara. Ujú. Ah, ok. Para dependerles que lo ayuda. En el 11. Tenían la autoridad para irrumpir en la casa de Daniel, esta gente. Y ahí el segundo, salvo que lo hubiera Mm, husmeado por las ventanas, ¿verdad? Puede ser que lo enviaron por las ventanas. Lo hacía en voz alta. sí, con la frase fueron juntos a la casa de Daniel. Ok, esto es buena pregunta. Ujú. Y después se fueron de sapos ante el rey. A inventarle, porque no A les dicen recordarle el exactamente. decreto. Ujú. Sí. Mm, eso es muy interesante. Dice en el 14 que él procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. ¿Cuál sería este modo? Ujú. Ujú. Procuro nada Uf, más. No hizo nada. buena, Sí, buena, procuró. buena pregunta. Intentó. Ujú. Se aprieta. O sea, Dice, fue todo un día. la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que Esa, trabajó para librarle. ajá, esa versión es muy interesante. ¿Cómo lo tradujo? Ujú. Ok, voy a ponerlo acá. Procura encontrar trabajo. Y otra vez volvieron en la noche los sapitos a molestar al rey. ¿Y por ¿Por qué, qué, por qué los esa luz? acusones, por qué los acusones le recordaron al rey algo que él sabía? No creo que se hubiera olvidado el decreto, tanto así que el diario le responde, el decreto sigue en pie. Ujú, ujú. Le dice que O no sea, puede querían ser. asegurarse de que el hombre lo tuviera presente. Ujú.
¿Y por qué se hizo ese decreto? ¿A qué se debe? Ah, ¿por qué se ese hizo decreto? ¿sí? Ok. Voy a ponerlo en el 11, perdón, en el 10, para acordarme. Ujú. Vo- vo- Voy a poner también la pregunta. Ah, bueno, por la noche volvieron a presentarse. No, voy a dejarla aquí por la noche. Sí, muy bien. Así espero no olvidar. Insistieron. ¿Por qué insistieron tanto? En la noche otra vez. En alguna parte aparece en la historia cuál era el origen del rey Darío. ¿El rey Darío era medo o era persa? Porque si no tenían las leyes ya completas como Establecidas. estaban entrando, Ujú. es tal vez que por allí el rey Darío estaba tratando de salvarlo, no sé, a través de su propia, de las leyes que él conocía tal vez de su Ajá, origen. Digo, ¿te aparece o si tenés algo? Me gustaría ok. saber. Es buena pregunta. ¿Y por qué se angustió tanto este rey? Por, lo, por, por saber si Daniel estaba vivo. ¿En qué versículo? Es el 19. En Que el dice 19. como muy temprano, mañana siguiente, el rey se levantó, fue deprisa al foso de los leones. Ay, en el 20 es cuando dice, cuando llegó allí, gritó con angustia. Ah, gritó con angustia. Sí, ese es un gran detalle. Ujú. La nueva versión internacional dice, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó. Mm, ujú. En Reina Valera dice que muy triste, Sí, Reina con Valera voz también triste, sí. con voz triste. Interesante. Son tres diferentes emociones. Pero sí, es esa sensación. Ujú. Un desconsuelo, ¿verdad? Pero, Y bu- creo que Imagino llama que la con atención en el 20, porque él le dice, Pudo tu Dios, y aquí agrega, a quien sirves tan fielmente, como esa expresión, ¿verdad? Que él le añade. quien sirves tan fiel. A mí me bu- emociona leer eso. Y lo llamó siervo del Dios viviente también ahí. Leerlo, sí, sí. tenía muy Sí. buena teología el rey Darío, ¿no? Por lo menos en teoría. Ujú. Bueno, yo me imagino que el texto bíblico puede ser que se quede corto, no que sea falto, no, no. Simplemente que yo podría asumir que el rey Darío tenía una amistad Con Con Daniel. Daniel. ¿cómo se llama? Con Daniel, porque Daniel pertenecía o era cogobernante, ¿verdad? Un De cariño todas sus tierras. especial. Se Sí. encariñó con Me, Daniel. me imagino que Sí. pasaban horas tertuliando y no sea que Daniel procuraba evangelizarlo, por decirlo así. Tal vez por Ujú. eso el rey tiene tan presente lo que el Dios de Daniel puede hacer. Eso es cierto. Es un tremendo detalle. Vamos a comentar las Es un tres buen frases. enfocando. Ujú. Ujú. Y en el 21, ¿y por qué Daniel le llamó, que él le dijo que viva el rey? Ah, esta es buena. Esta es muy buena. Buena observación. Ya le había llamado majestad en otra parte, pero no recuerdo en dónde. Ah, sí, Eh, ahí Sí, Ahí mismo, ahí en la mismo. nueva en el versión 20. internacional, el 21 dice Ajá, que viva su majestad por siempre. sí, sí, sí. En esta versión evitaron usar majestad dos veces, entonces pusieron rey y abajo pusieron su majestad, como Su sinónimos. majestad. Ujú. Pero creo que no tendríamos, bueno, no sé si ustedes tienen más preguntas. Ujú.
Alguna vez yo había leído un comentario que decía que la gente dijo que no murió Daniel porque los dientes no los tenían los leones o porque muchas razones, que eran viejos o algo. Pero digo, yo creo que cuando leí esto de las esposas y los hijos, ¿verdad? Como, ¿verdad? Uno se imagina, es como muy vívida la imagen. Realmente no tenían ninguna incapacidad los leones. Es como, No, ah, exacto. Porque en esta Sí, versión ponen, los leones saltaron sobre ellos sí, no llegaron, y, sí, imagínense. No y los dejaron ni que llegara despedazaron. al piso al nos foso. quebraron los huesos, sí. Uy, Ujú. sí. ¿Y por Allá. qué el rey mandó a que los metieran a ellos al foso? ¿Porque tenía mucha Ah, cólera o por qué ajá. él lo hizo? No, no, esto vamos a explicarlo. Sí, muchas gracias, Karencita, por traer esta pregunta. Ujú. Dios le quitó el velo a la manipulada que le dieron. Ah. Y Me ahí gusta mucho esta hay versión. Conservaron esta frase muy literal, que toda ujú. persona tiemble con temblor. Ajá, Y sí. ahí mostró otra situación cuando se alegró Tema mucho de cuando vio a tiembla. Daniel. El Dios de Israel, Otra 26. emoción. Está muy lindo. Sí, que tiemble con temblor. ¿Cómo fue esta ordenanza? Que Ah, todo el dominio de mi reino, está todo el bonito. tema. Es muy interesante este poema también. Pero no sé si tendríamos algo del 26, 27 y 28. Ese Hemos... decreto que menciona la 26 Ujú. anula el decreto anterior, ¿verdad? Pregunta. ¿Por qué hizo esa ordenanza? ¿O fue un agregado? Ah, ok. Ordeno. Voy a poner una notita porque sé que esto se me va a olvidar. Aquí dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, dice el 26, Ajá. en Reina Valera, que todo el dominio de mi reino, y todos teman. Ajá, entonces, habla de una... A mí me llama la atención lo que después de que el rey dijo que toda raza, nación y lengua en el mundo entero, y después dijo paz y prosperidad a ustedes, a Ujú. todos ustedes. Eso sea multiplicado. Paz y prosperidad. Ajá. ¿Quieres dejar una pregunta ahí en paz y prosperidad? ¿Por Ajá. qué? Ok. ¿Por qué él dijo eso? Ujú. Buen Es punto. una ordenanza igual que un decreto, es lo Sí, mismo. En la es lo nueva mismo. versión internacional aparece decreto, no aparece ordenanza. Ah, Sí, ok. sí. Cuando dice que Daniel prosperó todo ese tiempo, digamos, ¿en qué manera fue que él prosperó? Porque ya él ya estaba más viejo, digamos. Entonces, ¿qué era lo que él hacía ahí? Ok, muy bien. Bueno, hemos llegado a nuestro tradicional, que tenemos más preguntas que, que versículos, pero si ven alguna, paramos y la hablamos con detalles. Ah, ok. Intentaré llegar al 10 y contestar lo más rápido posible. Am, ok, Daniel oye que se había firmado esta nueva ley, este nuevo decreto. Ujú. Hay un tema con esta alianza de los medos y persas. Es que vamos avanzando con una coalición. Entonces, hay un triángulo de tres leyes, por decirlo de alguna forma. La ley de los medas, la ley de los persas y la ley del pueblo que van conquistando. Entonces, en medio de esto hay muchas cosas en temas legales que se están produciendo sobre la marcha.
porque hay una gran variedad de situaciones en cada uno de los reinos. Entonces Daniel escucha que ya se ha dado el primer decreto religioso y él sabe que van a venir por él a causa de su religión. Entonces, que implicaba que ya había sido firmado es que entra en vigencia inmediata y el castigo debe darse de forma inmediata el detalle de que se estaban dando las primeras leyes. Entonces, estas son leyes como podríamos llamar de primer orden. Si usted quiebra una de estas leyes, va a tener su consecuencia inmediata. Entonces, porque son leyes religiosas. Entonces, Daniel escucha esto y sabe que esto es un ataque directo para él. Él lo va a entender rápidamente. Bueno, y él se arrodilla de costumbre, como si era una práctica bastante judía, bastante extendida, pero en la planta alta. ¿Por qué da este detalle de la planta alta? Bueno, es que para ver toda la escena tendrías que haber entrado a la casa. O sea, ya había una intencionalidad de no solamente seguirlo y no solamente escucharlo, sino meterse en propiedad privada. Entonces, ¿qué es el tema con las ventanas abiertas? Bueno, el tema con las ventanas abiertas es que su costumbre personal era orar siempre viendo hacia Jerusalén. ¿Por qué está orando hacia Jerusalén? Porque está destruida. Sí, pero también recordando el pacto. Era una forma de decir, esta es la situación real, voy a orar con conocimiento de causa de que estoy viendo a mi pueblo destruido, pero al mismo tiempo viendo la destrucción, recordando con esperanza el pacto. Pero tú, Señor, dijiste que ibas a hacer esto con nuestro pueblo. Tú dijiste que no nos abandonarías. Entonces está viendo con una fe realista. Ve destrucción, pero al mismo tiempo hay esperanza. Y eso nos deja mucho que pensar, ¿verdad? ¿Cómo oramos nosotros? Bueno, dentro de muchas otras aplicaciones que vamos a hablar después. Lo interesante es que viendo la destrucción, está dando gracias. ¿Cómo uno puede agradecer viendo la destrucción? ¿Cómo uno puede agradecer viendo la muerte de frente? No es que te están contando que está destruido, es que tú lo estás viendo con tus propios ojos. Y eso nos habla muchísimo, ¿no? De la convicción de Daniel. Bueno, entonces los funcionarios fueron juntos, traduce esta versión, pero realmente de una forma muy literal, estos verbos acá nos recuerdan como los animales de caza que van detrás de su presa sigilosamente hasta encontrarlos descuidados para ahí recién atacar. Eso es justamente como se está pintando el cuadro. Lo que ellos necesitaban no eran fotos y videos, era nada más que varios lo vieran y pudieran dar testimonio, porque no eran cualquiera, eran funcionarios. Bueno, y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Es muy interesante que Daniel recuerda que le está dando gracias, pero los funcionarios están recordando que estaba también pidiéndole a Dios su ayuda. Su ayuda no solamente para su persona, su ayuda también para su pueblo. Y eso es muy, muy interesante, porque el decreto era nadie que se incline delante de otro Dios o que le pida algo a otro Dios. Así que aquí estos funcionarios muy astutamente tienen ya la causa montada. La causa es que él no solamente oró, también pidió que hay un agravante. ¿Por qué no le pidió a nuestro rey, el cual es el Dios durante estos 30 días? Porque ese era el decreto. El decreto era una pauta religiosa de que no había otro Dios fuera de este nuevo imperio, fuera de esta autoridad. Bueno, entonces ellos van, recuerdan eh, la- el edicto y se le da condena de la forma más terrible. ¿Por qué? Porque acaba de romper una ley primaria. Recordemos que el avance de los reinos, el primer constituyente del reino era la religión. Entonces, para un ataque directo a la institución de la religión viene el castigo más grave posible.
El castigo más grave posible era en el foso de los leones. Versículo 14. Por la noche volvieron a presentarse. ¿Por qué tanto detalle? Porque les dije que rompió una ley primaria. Entonces, ¿cuándo era el castigo? ¿Era después del juicio? No, era de forma inmediata. Entonces aquí en el versículo 15 nos dice que pasó un lapso de tiempo y no había pasado nada. Y si era una ley primaria, era hora de ir a poner presión. Se rompió una ley primaria, ya no tiene que ir a juicio, sino que esto directamente es condenable. Y los hombres vuelven a presentarse delante del rey, vuelven a presentar toda la causa y dicen, ¿qué está pasando? Porque fue según la ley de los medos y los persas, que es una ley que están haciendo, pero si no se respetan las leyes primarias de la religión, no, la gente va a poner en duda todo lo que se siga construyendo y ya no puede ser modificado. Entonces aquí viene la gran encrucijada. Versículo 16. En el versículo 16 encontramos que el rey ordenó finalmente entonces que arrestaran a Daniel. El tema ya se volvió mediático y ya están exigiendo la condena que se había estipulado para órdenes primarias. Entonces, ordena que lo arresten y que lo arrojen al foso de los leones. Pero eso le da un último diálogo con Daniel. Y por eso es que pusimos varias preguntas, porque hay muchos detallitos en esta frase. Así que el rey le dijo a Daniel que tu Dios, entonces está reconociendo que su Dios es un Dios diferente. Seguramente él no podría haberle pedido a sus dioses que lo salvara, pero le está diciendo que tu Dios y reconoce su integridad, a quien tú tan fielmente sirves. O sea, no es que solamente le conoces, es que le estás sirviendo. Aquí está reconociendo algo, unas últimas palabras, porque en cierta medida Daniel está sirviendo a Darío, pero Darío, al ver el servicio que él está recibiendo, dice, aquí hay algo más, es una motivación más grande. Es que Daniel ve el servicio a Darío como una extensión de su servicio a Dios. Entonces aquí el rey Darío le está reconociendo, le está dando como este pésame, estas últimas palabras, diciéndole, yo reconozco que fielmente todo lo que haces, lo haces para Dios. Así que le dice que él mismo te rescate. Y son palabras, nos da la impresión que da, son palabras sinceras. Veamos la escena también. Usted tira un objeto dentro de un foso en la noche y no sabe qué pasa. No hay claridad del día para saber. Así que sabemos que es hasta muy altas horas de la noche y el rey interrumpe su rutina real porque en medio de la noche estaba cumpliendo una condena que no era normal para nada. Generalmente las condenas se hacían de día y especialmente para las leyes principales, porque estos castigos era para que la gente los viera. Este rompió la ley, una de las leyes primarias de la religión, viene el castigo para que todos vean. Pero esto aquí no hay mucho público, esto es de noche. Así que esto está sucediendo de esta forma. Versículo 17, el rey selló con, la piedra con su sello real, era un tipo de acera que se ponía en el anillo y el anillo se pone sobre la piedra como para asegurar de que esta condena viene desde los altos mandos. O sea, aquí se rompió una ley principal de un imperio que están haciendo, pero al mismo tiempo no solamente fue algo que vino del rey, sino también de los nobles de esta coalición de los medos y de los persas. Así que no hay forma de revocar cuando ya se puso un anillo al tema, ¿verdad? A la condena. Ya no había nada que hacer, no había forma de apelar y no había forma que pasara esto. En el versículo 18 encontramos tres cosas o tres consecuencias, ¿no? Primero es que pasó la noche en ayuno.
en el Antiguo Testamento, y no era algo solo de los judíos, sino también de los pueblos vecinos extendidos sobre la región de Mesopotamia. Generalmente cuando había mucho dolor, había ayuno. Cuando la gente tenía esta frase de perdí el apetito, es que perdí la esperanza, que perdí la esperanza. Entonces, eso es lo que encontramos acá como primera de las tres señales de la tristeza del rey. Después rechazó sus entretenimientos habituales. Y básicamente en la época habían dos entretenimientos habituales. Uno era esta figura del entretenimiento con bufones, con la risa, ¿verdad? La persona que se paraba a hacer reír al rey y a su corte, pero también con las mujeres. Y esos eran era el Netflix de aquella época, ¿no? Esos eran sus entretenimientos habituales. Y él dice, hoy no hay fiesta, hoy no hay charanga, hoy no hay mujeres, no hay nada de qué reírse, lo que hoy pasó es grave. Es grave en el sentido de que un inocente ha sido juzgado y ahí está su condena. Y lo otro es que no puede dormir en toda la noche y por eso es que vemos que en versiones habla del tema de la ansiedad, porque realmente eso es lo que está pasando. En su conciencia le está diciendo, de pronto pudiste haber hecho algo más. Me recuerda mucho la historia de Herodes y Juan el Bautista, pero bueno, esa es otra historia. Y, y eso carga sobre su conciencia. Un inocente que era muy cercano terminó en el foso de los leones. Versículo 18, versículo 19 nos muestra otra gran luz del Evangelio. Después de una terrible noche siempre hay una gran mañana de luz. ¿A qué le recuerda esto en el Nuevo Testamento? Muy temprano a la mañana siguiente. A María. Eso, que fue- Cuando fueron las mujeres a ver a Jesús. exacto. Y aquí vemos se llama tipo de Jesús. Hay huellas de Jesús en el Antiguo Testamento. La vida de Daniel es un puente que nos lleva Jesús. a Jesús, a lo que Jesús mismo va a hacer. Y muy temprano en la mañana el rey se levanta. Es interesante que en el Antiguo Testamento son los reyes, los protagonistas, en el Nuevo Testamento son mujeres. Y fue Ujú. deprisa también, ¿sí? Y también no hay una piedra gigante allí, porque ya Ah, había sido sellada esto. ajá. Y va deprisa y cuando llega allí, grita de angustia, que era lo que las mujeres iban a ir a hacer, ¿sí? Pero lo Sí. interesante de este rey es que llama a Daniel, todavía tiene la esperanza de Daniel, siervo del Dios viviente, porque definitivamente si lo salvaba es porque era un Dios que estaba vivo, ¿sí? ¿Pudo tu Dios, a quien tú sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y aquí vuelve a hablar de la integridad que él ve. Él dice, la fe de este hombre se acompañó de fidelidad. Si él, y era parte de la teología de Daniel, perdón, de Darío, si él fue fiel con Dios, Dios va a ser fiel con él, ¿sí? Vemos ese pensamiento, ¿no? Si Daniel pudo confiar en Dios hasta la muerte, eh, Dios definitivamente tenía que hacer algo para no dejarlo morir. Esa era su teología, su expectativa en ese momento, ¿no? Y lo interesante en el versículo 21 es que Daniel no le contestó, pedazo desgraciado, vea donde me tiró y Dios tuvo que salvar. No, ¿verdad? Eso es lo que esperábamos. ¿Cuál es la gran sorpresa? Que viva el rey. No, pues yo hubiera tenido otras palabras. Yo hubiera dicho, te voy a matar. Pero bueno, él responde que viva el rey con mucho respeto, sin amargura, con un corazón sano. Y recuerda, Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. Muy, muy impresionante. No le está diciendo, y tú no mandaste a nadie. No, 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 para que no me hicieran daño. Y para él es que era muy importante ser declarado inocente ante Dios.
O sea, la teología de Daniel era, yo he sido fiel al Señor, pero el Señor no me debe nada a mí. Lo que me importa en esta situación es que aunque fui juzgado falsamente, lo más maravilloso es que Dios me encuentre inocente. Don Omar, levantaste la mano. Sí, un pequeño aporte, o más bien impresión que me da. Ajá. La, la pregunta que le hace el rey a Daniel, para mí es una muestra de fe, como un lapsus del rey, ¿verdad? Porque él esperaba oír una respuesta. O sea, él llegó y preguntó en voz alta, asumiendo que Daniel le iba a responder. Ujú. Digamos que guardó un nivel de fe y espera que Dios hubiera librado ¿cómo Ujú. se llama? A Daniel. Daniel, A Daniel, aunque siguió llamando al Dios de Daniel su Dios. Nunca habló de nuestro Dios, pero yo creo que fue como un lapsus de fe en sí. el Dios de Daniel, ¿verdad? Y fue Sí. tanto la fe que él mismo dijo, el Dios viviente. Mm. Y todo lo que nos va a contar en esta alabanza tan preciosa del final, ¿verdad? Sí. Ujú. Am, la siguiente pregunta está hasta el versículo 24. Entonces el rey dio órdenes que arrestaran a estos hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel. ¿Cuál era el tema? El tema muy común entre los medos era que sus leyes tenían que ver mucho con la intervención posible de los dioses. Entonces, si castigamos a este y no murió, fue inocente y los que lo acusaron van a tener ese castigo. Y como ellos acusaron al inocente, van a morir siendo culpables. Así que esta es un poco la balanza de los medos de aquella época. Entonces, ¿quién tenía la verdad? La verdad no la tenían estos falsos, así que pasan a ser culpables. Lo que hoy nosotros diríamos culpables por intento de homicidio, ¿verdad? Así que dice, vamos a juzgarlos con la pena más dura posible. ¿Y cuál era? Exactamente la misma que le dieron a Daniel, ¿sí? A ver si sus dioses los van a salvar. Y eso es lo que tenemos acá en el foso, es una lucha espiritual, ¿verdad? De quién era el inocente y cómo su Dios podía salvarle. Entonces, se les echa a los fosos de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Entonces el rey lo que quiere aquí es borrar todo rastro de estos funcionarios. Generalmente esta era la condena para alta traición. Entonces, como eran funcionarios de la cúpula, eh, tienen este castigo todavía más ejemplificante, por decirlo de alguna forma. No puede ser de la cúpula y traicionar al imperio de esta forma. Así que se le juzga con sus esposas y con sus hijos. Muchos dicen que como Daniel se lo tiraron solo, ya no tenía esposas, ya no tenía hijos. Posiblemente, pero eso es ya llevar el texto más allá de lo que dice. Quedará para lo que nosotros llamamos el reino de la especulación y la imaginación. Am, versículo 25. Es muy interesante este saludo porque utiliza la palabra paz, que era una forma muy común de los judíos hasta el día de hoy, de usar el shalom, ¿verdad? Ese estado de perfección, de plenitud espiritual. Pero también habla de paz y prosperidad a todos ustedes. Y entonces el rey Darío aquí tiene una revolución en su pensamiento. La revolución en su pensamiento es, hay un Dios en el cielo todopoderoso que también actúa aquí en la tierra. Un Dios que trae paz. O sea, en el cielo tenemos ya paz con Él y aquí en la tierra gozamos de su favor, porque Él se involucra en la vida de los que le aman y también los que no le aman. Su reino se está extendiendo. Entonces Él, con este simple saludo, nos pone esta perspectiva del Dios en los cielos
que nos ama en los cielos, pero también el Dios en la tierra nos ama en la tierra. ¿Qué lección de teología nos está dando este Dios pagano, no? Pero después dice, yo ordeno. Él había dado un decreto. El decreto es, yo soy Dios durante 30 días. Después de ver esta escena, dijo, no, 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 no. El nuevo decreto es, y este anula el anterior, el nuevo decreto es que hay un Dios todopoderoso que está en los cielos, pero se involucra aquí en la tierra. Extiende su reino en ambas esferas. Así que en mi reino, que toda persona tiemble con temblor delante del Dios de Daniel, por lo que ha hecho en la vida de Daniel. Eso es lo que él nos está diciendo. Así que Daniel prosperó, y aquí vuelve a haber este eco. De que en la tierra Daniel siguió gozando del favor de Dios, aún en medio del reinado de Darío y de Ciro. De Darío y efectivamente estamos pensando en Darío, aunque es un tema de debate, porque todavía no hemos encontrado registros que hablen de la existencia de este rey por su nombre, por Darío. Pero Darío era el rey Medo, ¿verdad? Y esto nada más está repitiendo lo que habíamos encontrado en Daniel capítulo 5:31, cuando nos recuerda que Darío el Medo tomó el reino, ¿no? Siendo de edad de 72 años. Mis hermanos, pensemos juntos, ¿por qué este texto fue importante para los primeros lectores? ¿Por qué es importante para nosotros hoy? No se tiren al pozo, ¿sí? Que Dios lo hizo allá no significa que lo va a hacer ahora o que lo tiene que hacer igual. En medio de la historia, ¿verdad? Que estamos revisando aquí en la Biblia y de todos los tiempos que pasaron después de esto. Y hoy que conocemos que hay muchos mártires que sufren hoy día, este año y el anterior, salen allí ¿verdad? La cantidad de personas que han muerto por su fe en Jesús, allá donde están todos bueno, en la parte de los musulmanes, bueno, en todo este resto del mundo. Yo pienso que Dios se glorificó, ¿verdad? Allí públicamente por la fe que Daniel mostraba. Y entonces pienso que Dios se glorificó de una forma extraordinaria y nos gozamos hoy tanto de oír el poema o lo que nos está diciendo el texto. Pero también Dios ha llegado a glorificarse en medio de los mártires de hoy día. Entonces la gloria sigue siendo de Dios para que no temamos, que si llegado el momento nos toca, puede que nos pase como a Daniel, pero puede que nos vayamos con el Señor. Entonces me enseña mucho esto y me hace reflexionar de que Dios sigue siendo Dios en cualquier situación. Qué linda meditación. A mí me llama la atención, Mainito, el hecho de que él dice que él oraba 3 veces al día, no importando la situación que él tenía. Y nos recuerda que nosotros tenemos que estar siempre alertas, orando a tiempo y a destiempo. Sí. Y lo otro que me llama la atención es que el mismo rey diga que es un Dios viviente. ¿Qué nos está diciendo? Que Él está vivo hoy también está vivo. Y tenemos que siempre glorificarlo y exaltarlo solamente a Él. Sí, la disciplina de Daniel. Uh-huh. Esa disciplina que muchas veces nos cuesta a nosotros hoy en día, tener esa disciplina.
y que pensamos de que si estamos mal, no podemos orar, no, al contrario, hay que orar más si estamos mal, Sí. más fuerte. Y también como él servía tan abiertamente, de manera que todo el mundo podía ver que él le servía al Señor. Entonces yo creo que nos pone a reflexionar como si realmente nosotros servimos al Señor de manera que sea evidente para las otras personas a quien nosotros servimos, ¿verdad? Con esa pasión, con ese amor y que todo lo que hacemos eh, es como para el Señor, ¿verdad? En nuestro trabajo, en todo lo que nos desempeñamos. Entonces es como un gran ejemplo a seguir esa pasión con la que él hacía todo, que llegaba a poner hasta un poco de fe en las personas que lo rodeaban de ver cuánto él amaba al Señor. Ujú. Me gusta mucho el comentario y muchas gracias, Carlita. Quiero como tratar de unir la mayor cantidad de comentarios en uno solo. Ah, a mí lo que me asombró de la escena, Daniel orando en una planta alta con las cortinas abiertas viendo hacia Jerusalén, me habla dos Ujú. cosas de su fe. Primero, no tiene miedo. No fue que cerró Exacto. no fue que cerró las ventanas y dijo, "Oye, para que nadie me vea, no voy a dejar de orar, pero que nadie me vea". No tuvo miedo. Ujú. Am, lo que hablaba la hermana Aleida de los mártires. Em, no tenemos miedo a partir con el Señor. Pero lo otro que me asombra de su fe es que tampoco hubo fanatismo. En el sentido de que Daniel no dijo, hay decreto, bueno, entonces voy a ir al parque o voy a ir al mercado a orar para que todo el mundo sepa que no. Él oró de costumbre, como tenías ya su disciplina, sin tener que demostrarle nada a nadie. Y me pongo a pensar Ujú. en ese balance, sin miedo, pero sin fanatismo. Si nos va a Ujú. encontrar la muerte y el martirio nos va a encontrar, pero sin fe y sin fanatismo. Don Omar, Yo quiero, o sigo rescatando más bien la figura de Darío en este pasaje, porque viene a ser para nosotros como un acicate, así como algo que nos sacude, sin dejar de lado la fe de Daniel, porque al final de cuentas, de quien habla Darío es del Dios de Daniel. Pero a lo largo de estos versículos que leemos, vemos a un rey que inclusive se afana por aquel, no que sea su enemigo, pero sí fue el violentador de la ley o del decreto, como fue Daniel. Es decir, él, a la luz de lo que decían los demás gobernadores o funcionarios, es que Daniel había quebrantado la voluntad del rey. Y aún así, al frente de ellos, uno ve a un rey abogando, ¿verdad? De alguna forma, él le decía a Daniel que el Dios que tú tienes te salve, que de ahí lo decía en voz alta, yendo en contra, por decirlo así, de sí mismo. Pero a lo que yo voy es que para mí este hombre viene para nosotros hoy siendo como aquello de que qué vergüenza. Uno que es pagano habla mejor que uno como creyente, en el sentido de que afirma con certeza lo Ujú. que él aparentemente conoce o deja ver que conoce del Dios de Daniel, ¿verdad? Así es. Y de ahí hay momentos, hace un ratito hablaba sobre que difícil pensar en verse una adversidad de ese nivel y mantener la fe. De ahí este hombre, no siendo el condenado a muerte con los leones, hablaba con un nivel de fe. Y yo pienso que eso nos sacude un poco a nosotros porque nosotros conocemos al Dios de Daniel. Sabemos Ujú. que es el mismo Dios, ¿verdad? Y a la luz de lo que Jesucristo enseñó y de lo que Jesucristo hizo, del beneficio que tenemos en Dios a través de Jesús,
no deberíamos de estar oyendo de otros, ¿verdad? No lo digo por nadie aquí, simplemente lo digo en razón de lo que transmite la imagen de ese rey. Un rey sin fe, hablando como si la tuviera. Ujú, ujú. Interesante. No se lo escucho. Yo hable que hable silenciado. Es que no sé por qué mi audio está rotando con el de Don Omar. Entonces tenemos que alternarnos. Está haciendo eco. Sí. Haciendo eco, sí. Hay un libro muy lindo que se llama Santos y Sinvergüenzas. Si lo pueden buscar, es muy interesante porque es una historia, bueno, analiza los evangelios, cómo hay supuestos santos que conocen a Dios, que terminan siendo sinvergüenzas, en el sentido de que terminan actuando en contra de Jesús. Pero hay un montón de sinvergüenzas que parecen sinvergüenzas porque por su forma de actuar, porque no conocen al Señor, y terminan siendo los santos de la historia, los que permanecen ahí cerca del Señor. Eso se llama Santos y Sinvergüenzas. Y lo que decía Don Omar me hace tanto eco a este libro porque jamás esperaríamos de Darío, Ujú, el pagano de los paganos, así como tampoco esperábamos de Nabucodonosor, el reconocimiento al Dios verdadero. Y ese es el ujú. Evangelio. Ahí es donde vemos la gracia. Creo que tenemos un gran problema cuando vamos leyendo y no encontramos la gracia. Pero la gracia nos recuerda que Dios tiene adoradores en lugares bastante inesperados. Sí. Em, yo pienso que en el caso de los cristianos, que tenemos que dar un testimonio que arrastre a otros, como en este caso Daniel, ¿verdad? Con el rey Darío, quizá no haya una fosa de leones, pero sí hay en nuestra sociedad presiones que son relativas a estas, ¿verdad? Donde los cristianos a veces se cohíben y no hablan del evangelio ni oran en sus trabajos por temor a ser recriminados, apartados, y no solo eso, hasta perder el trabajo. Actualmente los docentes no pueden hablar muchas cosas de la palabra porque son silenciados y callados por los mismos jerarcas de que no pueden decir tal o cual cosa, porque, y a mí me pasó, ¿verdad? Yo tengo un testimonio y lo di en la iglesia precisamente de eso, ¿verdad? En una ocasión que me dejaron un grupo de jóvenes y como yo era cristiana no participaba en la misa, entonces me dejaron a los que no iban a la misa y me los mandaron para un auditorio. Y pues me dijeron que hablara un poquito. Entonces yo dije, bueno, de ahí, estos son cristianos probablemente. Entonces empecé a hablar de la palabra. Y ahí empecé a decir y a decir lo que decía la palabra, ¿verdad? Sobre los homosexuales y sobre los alcohólicos y todo, porque era con los jóvenes que estaba hablando, ¿verdad? De ahí corrieron a dirección, me acusaron, ¿verdad? Y la directora, siendo cristiana, me llamó y me dijo, Isabel, usted no puede decir eso. Entonces yo le dije a la directora, bueno, ¿usted conoce la palabra? Muy bien, usted conoce lo que dice la Biblia. Yo no dije nada que no dijera la Biblia. No fueron mis palabras, fue la palabra de Dios lo que yo dije, ¿verdad? Y entonces me dijo, es que eso no lo puedes decir, porque ya hay gente que está siendo afectada por lo que usted dijo. Y vinieron a reclamar. Tenía profesores que eran hasta pareja, ¿verdad? Hombres, compañeros del mismo departamento que eran pareja. Entonces ellos fueron y me acusaron, y los muchachos que también eran, que hay bastantes, ¿verdad? De eso llegaron y acusaron que yo estaba hablando contra ellos. Y entonces me llegaron y me quisieron silenciar. Y yo le dije a la directora, yo no dije nada que no fuera verdad. No dije palabra de ninguna mentira, ni saqué, ni dije ningún falso de nada. Usted misma lo puede corroborar, en la palabra está eso. Yo lo que hice fue leer eso y explicarlo y comentarlo con los muchachos. Y me dijeron, es que eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer porque eso está prohibido.
hacer porque estás discriminando a todo un grupo, ¿verdad? Entonces, este pasaje me recordó ese momento en donde me sentí como en la fosa de los leones ahí, ¿verdad? En donde me dijeron, usted no puede, tiene que callar, tiene que hacer silencio y me puse a pensar y siempre oro por los compañeros. Después de eso, pues me pensioné y yo dije, bueno, gracias a Dios que ya me quité eso tan duro, ¿verdad? Pero me puse a pensar, de ahí están mis compañeros. Y tengo compañeros que son cristianos y ellos no pueden hablar absolutamente nada. Tienen que respetar a los demás, ¿verdad? Y nadie les Y, respeta, ¿verdad? y va a ser Y, más difícil, y mucho más difícil. esa es la educación actual. No puedes hablar inclusive de Dios, ¿verdad? Porque te llaman a cuentas y te dicen, bueno, puedes hasta tener un juicio legal y puedes hasta perder tu trabajo, ¿verdad? Si Sí, claro. seguís esa línea, ¿verdad? Además ahora con toda esta liberación de todos estos personajes, ¿verdad? Que tienen y reclaman sus derechos. Mm, Es complicado, ¿verdad? Esa parte. Muy complicado, muy complejo. bueno. ¿No? Así que este texto sigue siendo importante para nosotros hoy. Definitivamente. Mm. ¿Alguien más? Muy calladitos todos. ¿Verdad? Ujú. Nos dejó pensativos y asustados a todos. Doña Isa. Sí, Es que Es que yo- todo el mundo espera que esto sea en los últimos, ¿verdad? Que en los últimos tiempos ocurre, pero ya está ocurriendo. el tema aquí es que yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido una prueba de ese nivel, ¿verdad? Entonces uno lo lee y uno dice, qué maravilla de fe. Ahora, aquí era el Señor, ¿verdad? Que uno no llega tanto, pero no sabemos. Esos tiempos caminan tan rápido y el pensar de la humanidad cambia tanto y comúnmente alejándose de Dios que no sabemos qué iremos a ver, ¿verdad? lo otro es que hoy creo que hoy vivimos tiempos mucho más complejos en el sentido que como todos estamos conectados, hoy por nuestra fe nos pueden odiar del otro lado del mundo. Es- sí, es un tema. Pero quiero dejarles con esta nota de esperanza. Creo que es toda una cátedra a través de un poema. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Nuestro Dios no ha cambiado. Y aunque vemos el panorama oscuro, recordemos que por la mañana veremos al Señor actuar. ¿Les parece si oramos? Señora, ya un filósofo hace mucho tiempo dijo, Dios está muerto, para decir que la influencia del cristianismo no iba a avanzar. ¿Y qué pasó? Que este filósofo pasó y tu reino no ha dejado de crecer. Tu nombre no ha pasado. Después otro grupo de música algún día dijo, seremos más famosos que Jesús. ¿Y qué pasó? Que ya no están esos músicos, pero tu reino no ha dejado de avanzar. Hoy, como decía nuestra hermana Isa, estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos, que al igual que Daniel, nos van a buscar por nuestra fe, Señor. Ayúdanos a actuar
sin fanatismo, sin orgullo religioso, sin buscar, Señor, el mostrar que tenemos la razón o un conocimiento superior. Ayúdanos a vivir en humildad, a vivir nuestra fe, Señor, de una forma balanceada. Y al mismo tiempo ayúdanos a vivir nuestra fe sin temor. Gracias, Señor, porque tú permaneces para siempre. Ya sea en el palacio o en el foso, Señor, estás siempre con nosotros. Gracias porque tu reino no puede ser destruido. Y sabemos que más bien está extendiendo a toda tribu, lengua y nación, Señor. Gracias porque podemos decir que tú rescatas y salvas. Tú no solamente nos das vida eterna, sino que nos permites ver tu gracia y tu bondad, Señor, todos los días de nuestras vidas acá en la tierra. Gracias porque tú nos has dejado de hacer señales, milagros y maravillas en los cielos, en la historia, pero también en la tierra, en nuestra propia historia, en nuestras familias, en nuestras vidas. Gracias porque sabemos que así como tú rescataste a Daniel, también estás con nosotros. Y el escritor de Hebreos nos dice que estos héroes de la fe son alcanzables y podemos hacer cosas en nuestros contextos y en nuestras realidades de una forma valiente por la misma gracia que nos impulsa. Así como tú estuviste con todos estos héroes de la fe, hoy nos recuerdas que también estás con nosotros. De pronto héroes más cotidianos, pero seguimos siendo parte de un reino extraordinario. Gracias por permitirnos estudiar este texto, Señor. Gracias porque hoy concluimos la mitad del estudio del libro de Daniel. Gracias por guardar nuestras vidas, por permitirnos deleitarnos en estos pasajes. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos lo recuerdes en nuestra cotidianidad, en el día a día. Recuérdanos, Señor, todas estas cosas que hemos aprendido hoy para que podamos seguir alabándote, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, seguir inspirando a otras personas que en este momento tal vez pueden estar como estuvo Darío, totalmente perdido en sus vagos conocimientos de ti, Señor. Pero gracias porque tú recibes alabanza de lugares inesperados, Señor. Gracias porque también hoy este texto nos recuerda, Señor, que Daniel no recibió ni un solo rasguño. Lo fueron a buscar la mañana siguiente, pero también recordamos el relato de la cruz. Y Jesús sí sufrió rasguño, muy letal, muy mortífero, un inocente para nosotros que éramos culpables. Gracias porque Daniel nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Gracias. Amén y amén. Mis hermanos, como siempre, un gusto verlos y compartir con ustedes y aprender de ustedes también. Y pues creo que nos vemos de hoy en 15 para empezar con la parte de las revelaciones. Ay, qué esa parte, sí. Sí, pero bueno, Dios ha sido bueno hasta ahora y pienso que lo va a seguir siendo hasta el final del libro. Que sigamos aprendiendo juntos. Amén. Y Ha estado les voy buenísimo. a dejar la grabación por allí por si quieren repasarla o compartirla. ¿Está bien? Ok, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Mainitos. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Gracias, Dios me buenas los noches. bendiga. Gracias a ustedes. Bendiciones a todos. Bendiciones. Un abrazo.